Mateo capítulo 15, versículo 21 dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces detrás de nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesucristo y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Pero escuche esto, hermano, lo importante de ellos es que ellos glorificaban al Dios de Israel. Esta es palabra de nuestro Señor. El día de hoy estaremos hablando ciertamente de la cita bíblica de Mateo capítulo 15 versículo 21 al 28, y hemos extendido, a veces dice: ¿por qué habla en tercera persona? Es que el Señor está en esto. Aun cuando la cita bíblica central que se proyecta en la pantalla es Mateo 15, 21 al 28, hoy he decidido que nos extendamos hasta el versículo 31 por una razón que más adelante será clara. Pero al igual que otras semanas, el libro de Mateo tiene un libro paralelo o un texto paralelo, el cual vamos a encontrar en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 24 a versículo 30. Entonces, es importante hacer notar que si tú buscas las citas bíblicas, la de Mateo 15, 21 al 28 y la de Marcos, capítulo 7, 24 al 30, probablemente pueda venir un primer pensamiento a tu mente, y es que se trata de dos historias diferentes, o de que la Biblia se está contraposicionando, porque mientras en unas versiones la cita bíblica de Mateo está subtitulada como la fe de la mujer cananea, en el libro de Marcos dice la fe de la mujer sirofenicia. ¿Acaso está hablando de dos mujeres diferentes? ¿Acaso está hablando de que no era de Cananea, sino era de Canaán, sino era de Fenicia? Bueno, quiero hacer un breve paréntesis contextual para comprender que cuando se habla de un sirofenicio, se habla de alguien proveniente del lugar o el territorio llamado como Fenicia. Durante el tiempo romano, la región de Fenicia era parte de la provincia romana de Cilicia y de Siria. Sin embargo,
antes de ser conocida como Fenicia, tuvo otro nombre. El nombre previo de Fenicia fue Cananea. Por tanto, si tú vas hoy a Bernal, anteriormente se llamaba Bernal, ahora no se llama Bernal, ahora es el pueblo mágico de Bernal. Entonces, como ejemplo burdo, cuando veamos la región de Fenicia que comparte la zona de Tiro y Sidón, estamos hablando exactamente del lugar que los hebreos antiguamente conocían como Cananea. Cualquiera de nosotros pensaría, cerrando el paréntesis, en que estamos hablando de dos citas totalmente independientes a la de la semana pasada, y no es así. La cita bíblica del día de hoy es una continuidad de la cita bíblica de la semana pasada, tanto en el libro de Mateo como en el libro de Marcos. Y en este sentido, dado que es una cita consecutiva, me gustaría retomar a manera de remembranza, de recapitulación, lo que vimos la semana pasada en el libro de Mateo 15, del 1 al versículo 20. La semana pasada veíamos inicialmente cómo es que este grupo de hombres que eran expertos en la ley, religiosos, llamados fariseos y llamados escribas, ya no solamente les bastaba confrontar a Jesucristo, ya no solamente y cobardemente era hablar de sus espaldas, a sus espaldas, ya no solamente era insultarle, sino buscar su muerte. Ya no solamente era confrontarle los del lugar, sino que a estas alturas esto se venía acrecentando a tal grado que cuando Jesucristo llega a esta región, no solamente eran los de la ciudad, sino que habían mandado traer fariseos y escribas desde Jerusalén. Y en este sentido, la intención era confrontar a Jesucristo para que no siguiera avanzando. La acusación absurda que estos fariseos y escribas hacían hacia Jesucristo era la siguiente. Llegaban y le decían: Jesucristo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos? ¿Por qué no hacen el lavamiento sacro de la purificación y comen de esta manera el pan? Algo que veíamos la semana pasada es que había un grave pecado en estos hombres que se jactaban de su religiosidad y de su conocimiento, y es que en algún momento habían no solamente confiado en las escrituras, sino que arbitrariamente, de generación en generación, habían concentrado la tradición oral de los hombres buenos, de los hombres sabios, y habían concretado en documentos la tradición oral, no a tal grado de ponerlo a la misma altura que las escrituras, sino ante una herejía que ellos mismos no percibían, y era que ponían por encima de las escrituras sus propias tradiciones. Muchos de nosotros diríamos: pues ¿qué no entendían la ley? ¿Qué no estudiaban? ¿Qué acaso no comprendían que lo que importa es la palabra del Señor? Con este mismo juicio podemos llegar a la intención de que ese espíritu no ha cambiado hasta el día de hoy. En diferentes lugares que se jactan de cristiandad, aún aquellos sobrenaturales con pensamientos que tienden a flotar, llegan a una característica legalista, en donde son capaces de anteponer los postulados del hombre como si fueran mandamientos de Dios, honrándolos por encima de la propia ley de Dios. Incluso llegábamos a la aseveración de que hay altas probabilidades que aún entre nosotros haya algunas personas que por ignorancia bíblica sigan repitiendo: es que mi antiguo pastor decía que la sangre de Cristo embarrada en bla, bla, bla. ¿Quién es tu pastor? Aun cuando lo dijera yo, ¿quién soy yo?
¿Acaso cualquier hombre es por encima de las Escrituras? ¿Acaso somos infalibles como lo son las Escrituras? ¿Acaso estamos al mismo nivel de Dios? Absolutamente no. Entonces podemos escuchar cosas muy hermosas en la internet, podemos ver predicadores que hablan de manera tan armoniosa, pero si lo que hablan no es delante de Dios ni de parte de Dios, a final de cuentas está cayendo bajo el mismo pecado que estos hombres fariseos, que estos hombres escribas que estaban siendo duramente confrontados por Jesucristo. Porque mientras la premisa por parte de estos religiosos era: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Jesucristo fue más allá y no dio una respuesta directa, respondió con otra pregunta: ¿por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Mientras en las Escrituras no vas a encontrar un solo mandato por parte de Dios para que hagas ese lavamiento sacro de purificación de los alimentos o de tus manos para alimentarte, no lo encontrarás. Y lo vimos la semana pasada. Lo que sí era muy claro en el libro de Éxodo capítulo 10 capítulo 20 versículo 12, es un mandamiento muy claro que incluso muchos de ustedes rompen hoy en día: honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Vuelvo a repetir, cabe la posibilidad de que no solamente los fariseos y escribas, sino aún algunos de ustedes estén quebrantando no la tradición de los ancianos, ni lo que dicen los pastores sabios, sino que hay altas probabilidades de que aún en este lugar haya personas que los domingos se visten de piedad, pero que estén quebrantando la ley de Dios. Porque honrar a tu padre y a tu madre no es obediencia simplemente. Yo obedezco a una regañadientes, yo obedezco por conveniencia, yo obedezco por miedo, pero honrar a tu padre y a tu madre es amarlos por encima de cualquier otra cosa, incluso de tu propio bienestar. Es que cuando ellos están en necesidad, no es tu dinero. Eso es lo que enseñaban estos religiosos. Pero lamentablemente hay altas probabilidades que hoy entre nosotros haya fariseos y escribas que, vistiéndose de piedad, en sus hogares haya necesidad y puedan expresar como estos: es mi dinero, ¿por qué te voy a dar? Estos hombres habían enseñado que a través de gritar la palabra corbán o dorón, ellos quedaban exentos de poder honrar a sus padres. Dorón o corbán eran las palabras que significaban que esto era la limosna para Dios. Y como es para Dios, pues no te la puedo dar. ¿Sabes qué es lo más vergonzoso? Es que esa tradición se hizo como una torcedura a través de la cual ellos podían librarse de seguir la ley y aún así sentir que eran hombres y mujeres buenos. Las cosas no han cambiado mucho. Hoy siguen persistiendo hombres, mujeres, jóvenes, jovencitas, niños, niñas, que son capaces de torcer las Escrituras tratando de engañar a Dios. Tontos. A veces ni siquiera puedes engañarme a mí. Y a veces me pregunto, ¿qué excusa tan más barata podrás darle al final de tus días cuando te des cuentas delante del Señor buscando que te la crea, si Él es Dios? No, Señor, es que cuando yo era chiquito sufrí mucho y por eso fui un desgraciado. Ay, Señor, es que nunca había trabajado y ya cuando trabajé pues era mi dinero y para comprar mi tele y mi pantalla de 90 pulgadas. Es que sí pecaba, pero nomás tantito, pero no fui como los asesinos. De verdad, ¿qué justificación tan más barata tratarás de encontrar al final de tus días para confrontar y tratar de engañar a Dios? Porque déjame decirte que no habrá ni una sola.
por cuanto es omnisciente, por cuanto es omnipresente, no te podrás burlar de Dios al final de tus días. Así es que estos hombres, invalidando el mandato de Dios a través de su tradición, se ganaron un título hermoso a través de la boca de Jesucristo: hipócritas, hipócritas. Bien habló de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo ciertamente de labios me honra, pero su corazón, no, su corazón está alejado de mí. Sí, te ves hermoso hablando citas bíblicas, te ves hermoso después de tu momento de oración, pero unos segundos después sale Shrek. Hipócrita. Ciertamente este pueblo de labios me honra, mas su corazón está alejado de mí, haciendo y mandando, enseñando como mandamientos de Dios, esos mandamientos que son de hombres. Y entonces, aquellos hombres que decían: es que el problema es el exterior, es que el problema fue mi niñez, es que el problema es que no tuve estudios, es que el problema, y ¿sabe qué hacen ellos? Lo que están buscando es en el exterior, tratando de justificar con todo. Y entonces cuando ya no haya nada, van a decir: es que fue culpa del micrófono, es que fue culpa de la silla, es que fue culpa del foco. No, Jesucristo les estaba diciendo la semana pasada que dejen de engañarse. El problema no se encuentra en lo que comes, no se encuentra en lo que va para tu cuerpo. El problema es al contrario, el problema se encuentra en tu vano y necio, engañoso corazón, perverso más que todas las cosas. Pero a veces persistimos en engañarnos y en decir: no, no soy yo, yo soy bueno. No, el problema está aquí. Y cuando esa pequeña raíz no es cortada, no es quitada, tarde que temprano crecerá y crecerá y crecerá a tal grado que saldrá al exterior. Y no es que alguien la puso ahí, ahí estaba, pero la seguiste regando, la seguiste alimentando, la seguiste sustentando, hasta que no pudo ocultarse más y salió tu verdadera naturaleza. No es lo que entra al cuerpo, es lo que sale del corazón, porque de su abundancia, de lo que está inundado, de eso habla la boca. A veces no será necesario saber cómo es tu vida. A veces no será necesario saber que estás caminando en pecado, porque tu linda boquita te demandará y dará cuenta de qué es lo que hay de adentro. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Actualmente, de la abundancia de tu corazón habla tu Facebook, tu WhatsApp. Es momento de evaluar dónde está nuestro perverso testimonio o nuestro testimonio conforme a la voluntad del Señor. Bien dijo el Señor que a causa de muchos de nosotros su nombre era insultado, su nombre era digno de burla. A causa de nosotros su nombre sería vituperado. Y sabes qué, padre de familia, eso es lo mismo que sucede con tus hijos. El resultado de tus hijos es la manera en cómo has trabajado en tu hogar, salvo cuando ya son mayores y hacen lo que les place. Pero mientras están en la casa, se tienen que sujetar sí o sí. Fuiste diseñado no para ser su amigo, ni su compa, ni su psicólogo. Fuiste diseñado para ser su padre de familia, el cual se lo tiene que disciplinar cuando sea necesario. Cuando un padre ama a sus hijos, no solamente clamará por ellos, hará lo impensable con tal de que ellos no se sientan felices, sino que sean propios.
Fuimos llamados a ser hijos que sean piadosos, no a mequetrefes con los cuales tengamos que negociar. Con Satanás no se negocia. Es que mi chiquito ya tiene 30 años, no inventen. En serio. Lo único que damos cuenta es de que no cumplimos el rol que nos corresponde. ¿Por qué hablar de todo esto? Porque primero, lo que vamos a hablar el día de hoy es continuación de lo anterior, pero en segundo, porque veremos el caso extraordinario de lo que es capaz una madre de familia a hacer con tal de que su hija camine correctamente. Veremos la capacidad incluso de humillación a la cual puede llegar un padre de familia con tal de que sus hijos caminen correctamente. Claro está, de los padres que aman a sus hijos, porque aún entre los animales hay algunos que se los comen. Pero dice la cita bíblica del día de hoy en Mateo 15, versículo 21, saliendo Jesús de allí, ¿de dónde? De confrontar a los religiosos. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, lo mismo que Sirofenicia, lo mismo que Canaán. Algo muy peculiar que vamos a ver en esta primera parte, dice, ¿y qué de eso, hermano? Que haya salido y que haya ido a la región de Tiro y de Sidón. Hay algo bien hermoso aquí, porque si bien hasta el momento habíamos visto citas bíblicas donde los enfermos, gentiles y no gentiles, donde los endemoniados, puros e impuros, donde los israelitas y los no israelitas eran llevados al pueblo de Israel para ser sanados o libertados, a partir del día de hoy veremos que la misericordia de Dios se extiende de tal manera en que ahora no son los enfermos los que van a Él, es Jesucristo el que es capaz de caminar en tierras que son gentiles e indignas para un israelita para cumplir los propósitos de Dios. Anteriormente los enfermos extranjeros eran traídos a Él, ahora Él mismo sale a ellos. Surge una pregunta importante para los judaizantes e incluso para muchos de nosotros, porque en capítulos anteriores la enseñanza de Jesucristo y la orden para los discípulos fue que salieran primeramente a buscar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Jesucristo, ¿estás siendo incongruente? Jesucristo, ¿acaso se te olvidó lo que les dijiste a los discípulos? Les dijiste que tendrían que salir primeramente a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Ahora, ¿qué haces tú en Fenicia? ¿Qué haces en esa región pecaminosa de Canaán? Más adelante irán saliendo las respuestas. El libro paralelo de Marcos 7:24 nos dice que la intención de Jesucristo era esconderse, no quería ver a nadie. Mateo 7:24, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. ¿Por qué no pudo esconderse? Sencillo. Marcos en el siguiente versículo, en el 25, nos da la razón. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Pero esta mujer no vino solamente, le dijo: maestro, quiero que sanes a mi hija, por favor, en tu nombre, sánala, si quieres. No, en el libro de Mateo 15:22 nos dice que esta mujer cananea clamaba: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esta mujer clamaba. La primera característica que podemos ver
Es que esta mujer era gentil, era impura. Ella no debería de estar ahí suplicándole a Jesucristo. ¿Acaso no recordaba esta mujer que por descendencia proviene de Canaán, el hijo de Cam, aquel que fue maldecido desde el Génesis por haber pecado en contra de su padre? ¿Acaso esta mujer no recordaría que el pueblo de donde provenía era un pueblo mercader del cual provino su nombre, Canaán, fenicio? Y que por tanto no recordaba que acaso era un pueblo que se había mezclado, no solamente de manera física habían tenido intimidad con extranjeros, sino que también espiritualmente se habían prostituido en pos de dejar al Dios de Israel y de seguir a los dioses paganos, a tal grado de incluso adorar a Baal. Por supuesto que esta mujer se daba cuenta que era indigna, que era asquerosamente espiritual y étnicamente impropia delante de Jesucristo. Pero jóvenes, de verdad, jóvenes que se quejan de la disciplina de sus padres, un día espero el Señor me permita en mis fuerzas verte cuando tengas los tuyos. Anhelo en el Señor que comprendas la desesperación y la impotencia que se siente no solamente cuando tu hijo es necio, desobediente, testarudo, sino cuando pasa por situaciones que no son agradables. Cuando uno de tus hijos pasa por alguna enfermedad, a veces anhelarías, desearías: Señor, quítaselo a él y pónmelo a mí. Un padre es capaz de soportar insultos de los de alrededor, malas caras, necesidades, carencias. Un padre de familia en ocasiones será capaz de gastar esos últimos 10 pesos en 2 litros de leche, 1 litro de leche para sus hijos, y nosotros pues ya veremos. Un día te darás cuenta que incluso cuando él requiere los tenis para la escuela, tú puedes andar con perforaciones en las plantillas y no pasa nada, porque los hijos son herencia del Señor y por tanto duelen como si fuera nuestra propia carne. Por eso, joven y niño, si tu papá te tiene disciplina, ámalo. Un día comprenderás que de no haberlo hecho así, hoy serías una sabandija, y si hoy serías una sabandija, entonces algo pasó ahí. Pero a esta mujer no le importó lo que dijeran de ella. Su hija estaba pasando por sufrimiento, su hija estaba pasando por una situación compleja, su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Los papás cristal que hoy tenemos en esta sociedad dirán: qué bueno que mi hijo no está endemoniado. ¿Eso crees tú? El hecho de que no camine por las paredes y vomite moco verde no quiere decir que no ande en pecado. Lamentablemente a veces sabemos que andan mal y el título de padres nos quedó tan grande. ¿Qué importa que se revuelque con una farisea? Pues ya el Señor le dará entendimiento. ¿Qué importa que fornique físicamente si no está casada? Pues ya el Señor dirá. ¿Qué importa que tenga amistades impropias? ¿Qué tanto está? Hermano, se ha exagerado. No estás muy lejano a ser un cananita. Los sirofenicios, aparte de que adoraban a Baal, eran capaces de sacrificar a sus hijos a Satanás. A veces hacemos eso. Fuimos llamados a generar hijos que caminen en piedad, no a generar hijos que sean sacrificados ante Satanás, ante Baal. Y espero que en verdad tomes la palabra del Señor como proveniente de Él, para que entiendas en tu cabecita de chocolate, que entiendas en tu cabecita de chocho, que eres padre de familia. No eres un solapador, no eres su amigo, eres su padre de familia, y por tanto debes de imprimir disciplina. Tu responsabilidad el día de mañana será traer orgullo o traer vergüenza cuando tus hijos crezcan. Lo primero que dirá la gente es: ¿de quién es hijo? De José Luis. Con razón.
Con razón. Por eso es como es. Porque no cumplió su rol. Fracasó. Bueno, esta madre no le importó. Pero aparte de ser gentil, algo que nos va a enseñar esta mujer, Dios a través del ejemplo de esta mujer, es que el hecho de ser cananea no le impidió mostrar una actitud de reverencia ante Jesucristo y llamarle Señor. La palabra que se utiliza en el texto original no es Adón, como decir Dios, Señor Dios, no. La palabra que se utiliza en este segmento es kairos. Lo que le estaba diciendo a esta mujer era: tú que tienes poder, tú que tienes autoridad. A ver si comprendí, hermano. La semana anterior, el pueblo escogido, el linaje, el real sacerdocio, confrontaba a Jesucristo, a unas sabiendas de que habría de venir el Mesías, ¿sí? Y lo que te estoy diciendo es que mientras eso hacía el pueblo de Israel, el pueblo gentil lo que hacía era llegar con actitud de reverencia, no solamente llamándole Señor, sino además admitiendo que Él era el Mesías prometido, porque esta mujer añadía el adjetivo hijo de David. Una mujer gentil, sin conocimiento, sin tradición judía, sin saber las escrituras, sin recitar las palabras de los profetas. Esta mujer realmente en conocimiento no era israelita, étnicamente no era israelita, pero ella estaba mostrando evidencia espiritual de ser más israelita que los 12 pequeñillos soberbios que estaban caminando con Jesucristo. Más adelante dejaremos en claridad que esto no se trata acerca de la mujer sirofenicia. Esto se trata acerca de formar a estos 12 patancillos. Esto se trata acerca de discipular. Esta mujer no solamente pedía, esta mujer clamaba. El diccionario dice que clamar es requerir una cosa con vehemencia. Vehemencia igual a hacer algo emocional a través de las emociones sin razonar, hacerlo por desesperación. Esta mujer entonces requería cosas con desesperación, sin pensarlo. Pero además, clamar se traduce como quejarse con gritos, pero pidiendo un favor o una ayuda. Señor, sana a mi familiar porque es necesario. Señor, te ruego por mis papás que son inconversos. Si es que yo leí que dicen las escrituras, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandiosas y ocultas que tú no conoces. Entonces yo clamo al Señor. No, lo que me está diciendo las palabras del Señor es que esta mujer iba desesperada tras de ellos, sin conocimiento, sin razón, desesperada, diciéndole: Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. La petición va cambiando. Porque inicialmente la mujer estaba pidiendo por su hija, pero ella después pediría: socórreme. Hablaremos de ello más adelante. ¿Cuál era la razón por la cual esta mujer iba pidiendo detrás de Jesucristo? La hallamos en Mateo 15:22. Segunda mitad: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Nuestra fachada como padres, nuestra reputación, a veces estaremos dispuestos a que quede manchada a causa de nuestros hijos. Es que ¿qué van a decir? No importa, tú eres mi hijo, papá, pero eres mi hijo y yo te amo, no importa mi reputación. Y si tenemos que ir a poner la cara cuando el niño no quedó en la preparatoria, pues vamos, porque lo amamos.
Claro, hasta en el periférico hay niveles, ¿verdad? No todos los padres aman a sus hijos. Habrá excepciones. Habrá algunos que cuando ven el sufrimiento instantáneo sí dirán: ay, mi hijo. Y a la semana: ay, ¿cómo no se muere? Ya me fastidió. Ya que se levante, que no le haga la chistosada, a ver. Cualquiera de nosotros esperaría que la respuesta por parte de Jesucristo hubiera sido una respuesta no solamente inmediata, sino una respuesta misericordiosa. Estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando del Mesías. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta? Versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra alguna. Ya ven, les dije que Dios es malo. No, vamos a terminar el texto. Lo que me está narrando en el versículo 23 es que no hubo absoluta respuesta, por el contrario hubo absoluto silencio por parte del maestro. Jesucristo estaba actuando como si fuera un robot, como si eso no le lastimara en su corazón. Tal vez esa es nuestra percepción humana. Pero entonces, si Jesucristo no tuvo compasión y de manera inmediata ante tal sufrimiento, seguramente sus discípulos sí debieron de actuar de una manera diferente. Por supuesto que actuaron de una manera diferente. Dice versículo 23, entonces acercándose sus discípulos le rogaron. Ya ven, pero le rogaron diciendo: despídela, pues da voces detrás de nosotros. Algunos historiadores, queriendo torcer, dicen: no, es que lo que quiso decir es que le concediera lo que pedía para que después la despidiera. No, eso no dicen las escrituras. Lo que me están mostrando las escrituras en estos hombres es que ellos veían en esa mujer una gran molestia que les seguía gritando de manera constante. Los discípulos no tuvieron un miligramo de compasión ante el dolor de esta mujer, ni fueron sensibles en grado alguno de sus necesidades. Ante el sufrimiento de esta mujer, lo único que dijeron fue: ya dile que se largue, ya nos tiene hartos. El primer pensamiento que viene tal vez es: esos discípulos. Pero ¿sabes qué es lo más horrible? Que a veces aquí entre nosotros sucede y sigue sucediendo, y sigue habiendo ese tipo de pensamientos donde tal vez nuestras ocupaciones espirituales son más importantes que el sufrimiento ajeno, y por eso pasamos por alto las necesidades y el sufrimiento a nuestro alrededor. Probablemente al inicio sí es: hermanos, vamos a apoyar, hermanos, vamos a hacer, hermanos, vamos a decir. Después es: ay, otra vez con la misma petición. Que no se fastidia de que domingo a domingo pidamos por lo mismo. Otra vez, pues ¿por qué no sana? A ver, lo más lamentable es que a veces hasta en casa podemos estar haciendo lo mismo. Al principio sí: ay Dios, este problema. Y ahora: ay, otra vez tú. Ya cállate, Señor, ya dile que se largue, nos está fastidiando. A veces llega a ser nuestra postura, mayormente si la necesidad del otro llega a ser molesta ya para nuestras vidas. No estamos tan distantes de esa postura de falta de misericordia. Versículo 24, él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién le respondió? ¿A los discípulos? No, a los discípulos ni siquiera los peló. ¿Cuál debería de haber sido una respuesta para los discípulos? Sí, díganle que se vaya. O no sean así, oigan, sean patanes, pero no tanto. Pero no. Para los discípulos el Señor no gastó ni un gramo de saliva. No eran merecedores ante esa actitud de recibir una respuesta. La respuesta fue para la mujer, que insistía e insistía e insistía detrás de Jesucristo. Y aun cuando la respuesta no fue la mejor y las palabras fueron duras, el Señor se dignó a responderle a esta mujer: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
En la mañana les preguntaba a los hermanos del primer culto, ¿ustedes qué hubieran hecho? No, igual que ella, yo hubiera persistido. No es cierto. A veces la gente deja de venir a la congregación porque no la saludó el pastor, o porque, ay, seguro habló de mí y seguro preparó la prédica para mí. Por eso pudiera atreverme a decir que toda esta historia no se trata acerca de la mujer sirofenicia. Ella es el medio para el cual y por medio del cual el Señor está enseñando a sus discípulos, en los que sí encontró dos características deprimentes, una falta de misericordia y otra soberbia. Fue en los discípulos, no en la mujer. Donde hubo dos características que no son correctas, falta de misericordia y soberbia, fue en los discípulos, no en la mujer sirofenicia. En ocasiones, las situaciones parecerán que se trata acerca de ti, cuando en realidad los procesos de soberanía por los cuales el Señor obra son para seguir moldeándote o moldeando a otros hasta la estatura de la perfección, Jesucristo. Así es que esta situación que estamos presenciando se encuentra lejos de estar centrada en la mujer cananea. Se trata acerca de los discípulos, de estos que estaban mostrando características de falta de misericordia y de soberbia. Si nosotros vamos al final, tanto del libro de Marcos como del libro de Mateo, hay una cita bíblica que a muchos de nosotros nos apasiona y que la utilizamos como estandarte. Mientras en Marcos 16:15 nos la aprendimos y decimos, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¡Ah, qué padre! Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y entonces, esposa, prepárame mis maletas porque mañana me voy de misionero, ahí nos vemos en 15 años, cuidas a los niños. Porque entonces no has leído Mateo 28. Porque entonces no has comprendido que la gran comisión no se centra en id, como a veces lo predicamos. Id lo hacen los de la prosperidad. Id lo hacen los milagreros de pásele al frente y aquel que tiene dolor en su panza y ahorita el Señor lo va a sanar. Y hasta los paganos jovencitos que dicen vamos a predicar y hacen sus tortas y su cafecito y le ponen un versículo bíblico y van y se lo avientan a alguien. Ya prediqué. No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Lo que nos dice Mateo 28 tiene el centro y la esencia del evangelio. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Hasta ahí vamos bien. Pero a veces se nos ha olvidado: y haced discípulos a todas las naciones. Haced discípulos a todas las naciones. Dar un folletito, eso es lo más fácil del mundo. Decirle a alguien: haz esta oración y acepta a Cristo en tu corazón y demos gracias al Señor, tenemos un nuevo hermano. ¿Qué? ¿Cuál hermano? Hay fiesta en los cielos porque... ¿En serio? La característica esencial de predicar el evangelio no es ir. El Señor nos enseñó a través de las escrituras que la importancia es hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden estas cosas. Haciendo los discípulos a las naciones, bautizándolos y enseñándoles que guarden estas cosas. ¿De qué servirá de que acepte a Cristo en su corazón y después del culto ya se fue a meter con 3 hombres? ¿De qué servirá? ¿Qué asquerosidad es esa? ¿De qué servirá si aceptó al Señor en su corazón y lo vimos conmovido? Hasta lloró. Y saliendo de aquí es un mequetrefe con sus padres, con sus hermanos.
La postura del Señor fue ir y predicar el evangelio y hacer discípulos a las naciones. ¿Qué es lo que hacemos domingo a domingo aquí? Estamos discipulando a través de la enseñanza de lo que el Señor proveyó para los suyos. Por eso no me interesa llenar la iglesia de gente, me interesa llenar la iglesia de imágenes vivientes de Cristo, de discípulos que caminen en piedad conforme a la imagen y semejanza de su Señor. Las cabras no me interesan. El Señor me mandó a pastorear ovejas. Por eso, aunque las palabras fueron duras para esta mujer, aún con ello Jesús rompió el silencio. Lo que estaba haciendo Jesús no era sanar a una mujer, lo que estaba haciendo era discipular mediante una característica que ellos no tenían y que sí estaba expresando la mujer. Y en ese sentido, el versículo 25 nos dice que entonces ella se retiró a su casa y se fue llorando. No, nos dice que entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Señor, socórreme. Es aquí donde empezamos a ver peculiaridades. Primer peculiaridad: una mujer gentil que tiene una actitud de reverencia que muchos de nosotros no pulula por ningún lado. Pero esta mujer, siendo gentil, siendo sirofenicia, presentó delante del Señor una actitud de reverencia. Las escrituras dicen que se postró, se arrodilló en señal de súplica, se arrodilló en señal de humillación. ¿Crees que fue grato? ¿Crees que fue grato después de que la batearon una y otra vez, de que le dijeron que para ella no son las bendiciones? No fue grato, pero mostró una actitud de reverencia. En medio de su amarga y fuerte agonía, ella cambió su petición: socórreme, solventa mi necesidad urgentemente. Pero además, su petición cambió. En el versículo 22 ella suplicaba por su hija. Ahora en el versículo 25 suplica por misericordia para ella. Entonces nos comenzamos a dar cuenta que en ella había algo que los discípulos encontraban ausente. En ella se encontraba la característica de poder sufrir el dolor ajeno, el de su hija, como si fuera el de ella misma. En ella encontramos la característica de compasión que en los 12 discípulos que caminaban de día y de noche con Jesucristo no se encontró. Mientras ella fue capaz de soportar la humillación con tal de salvaguardar el sufrimiento de la que amaba, estos fueron capaces de decirle: córrela, que se largue, ya nos tiene hartos. Estos 12 no habían entendido. No hacía mucho tiempo en que Jesucristo había confrontado a los fariseos, citándoles Oseas capítulo 6 versículo 6, diciéndoles y recordándoles: el Señor está harto de ustedes, está harto de sus sacrificios, ustedes no han comprendido lo que es la compasión. El Señor está harto de sus sacrificios, compasión quiere. Seguramente en aquella ocasión los discípulos dijeron: hoy sí la predicación de Jesucristo como que sí nos confrontó. Hoy sí me pegó fuerte, Jesucristo. ¡Wow! Me voy adolorido. No pasan unas semanas cuando ellos replican aquello que Jesucristo denunció: falta de misericordia, pero además ahora sumado con soberbia. Ella no es parte del pueblo, dile que se largue. Ellos no habían comprendido que esta característica que proviene de Dios es una virtud de sentir el sufrimiento ajeno como si fuese propio, con la intención no solo de minimizarlo, sino de erradicarlo. Magda y Leo un día comprenderán que cuando el bebé se roce y lo vean gritando de dolor, sentirán que el alma se les parte.
A veces el ver a tu hijo que no puede respirar porque sus bronquios están mal, dice Señor. Así es que no es a dónde asistas ni dónde te congregues. Es que esta mujer estaba dando cualidades de israelita espiritual cuando esos 12 eran soberbios. Versículo 26, respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¡Fum! Yo ahí sí ya me hubiera ido. Jesús, te aguanto todo, pero menos que me llames perrillo. La palabra utilizada en este texto bíblico no es la que se utiliza en Mateo 7:6 cuando se habla acerca de no des lo santo a los perros. No es la misma palabra. La palabra que se utiliza en Mateo 7:6 se refiere a perros de esos de la calle, de esos que son traicioneros, que te pueden estar sonriendo pero no te están gruñendo y que te van a morder sí o sí. Pero la palabra que se utiliza en este texto bíblico es despectiva, pero no a tal grado como si le hubiera dicho eres un perro de la calle. No, en esta ocasión se refiere a un perro de la casa, de esas mascotitas que tenemos en la casa y que a veces uno les dice en la mesa: no le des de comer al perro, y ahí van y le dan de comer. Sácalo. A esos perritos que uno les tiene aprecio, pero que aún con ello no puede llegar a un grado a que los trates como a tus hijos. Bueno, el Señor le estaba diciendo que no era correcto tomar los alimentos de los hijos para dárselo a las mascotas. Tú eres como una mascotilla, es insignificante. No es correcto dar las bendiciones de Israel, de los hijos, a quien no pertenece a Israel. Los perros, por mucho amor, no son hijos, no tienen derecho a ser tratados como hijos. Surge una pregunta importante porque ya es el tercer strike. Ya te batearon una, ya te batearon dos, incluso te arrodillaste y hasta te dijeron perrillo. Surge una pregunta y es: ¿por qué Jesús no le da alivio? Muchos de nosotros a veces nos preguntaremos lo mismo en nuestra vida diaria: Señor, ya he pedido y suplicado y no llega la respuesta. Lo mismo me preguntaría aquí: ¿por qué Jesús está tardando tanto en dar una respuesta, aunque sea no? Algunos emocionalistas dicen que era para probar la fe de ella. Bueno, esto depende de qué entendamos por fe, ¿no? Porque en todas las iglesias que he escuchado este mensaje, bueno, la gran mayoría dicen: no, es que la fe de la mujer, y que poderosa y victoriosa y amorosa y todo que termine en osa. Pero no, esa es una tontería. ¿Quién nos dice que debemos de alabar la fe de otro? Entonces, no era para probar su fe. Algunos otros dicen que seguramente esta mujer, a través de esta mujer, lo que nos enseñan las escrituras es que Jesús puede cambiar de parecer. Es decir, primero no quería sanarla, después no quería sanarla, pero si tú insistes y le tuerces la mano a Cristo, entonces llegará un momento en que Él te responda sí o sí, porque tú no aceptarás un no por respuesta. Cálmate, Cristín de Clairo. No, esas son tonterías sin fundamento bíblico. Además, esto sería contradictorio, porque entonces estaríamos contradiciendo Mateo capítulo 7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que halla se le abrirá. Esto sería una contradicción si decimos que entonces Jesucristo le torcieron el brazo, porque las escrituras son claras: el que pide se le da. Pero además sería contradictorio con Mateo 11:28, donde se nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y los que estáis cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Jesucristo, porque yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero además, si esta fuera la respuesta en la que podemos torcerle el brazo a Dios, estaría en contraposición con Juan capítulo 7 versículo 37, donde se dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque entonces las escrituras tendrían que decir: si alguno tiene sed, busque su agua. Si alguno tiene sed, convénzame. Pero no dice así.
Señor es misericordioso. Pero entonces, hermano, ¿qué es lo que debemos de entender y aprender hoy como fundamento bíblico para nuestras vidas? Lo primero que debemos de comprender en esta mañana, a la luz de las Escrituras, es número uno, que todo, absolutamente todo es conforme a la voluntad de Dios y no conforme a tu voluntad. Porque la voluntad de Dios, aparte de ser buena, es agradable y además es perfecta, la tuya no. Porque todo lo que sucede en nuestras vidas es conforme a la voluntad de Dios. Punto número dos, porque Dios es soberano. Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere y para lo que Él lo quiere. Por una sencilla razón, hermano, porque Él es Dios. Preocupado estaría si tú fueras Dios. Ya estaría yo aquí sin cabeza. Pero las cosas suceden porque Dios es soberano, pero además dentro de esa soberanía, las Escrituras nos dan una enseñanza de que Dios es un Dios de propósitos. Pero estos propósitos no son terrenales, no son milagreros. Los propósitos son espirituales. Punto número 3, ¿por qué suceden las cosas? Porque dentro de esta soberanía todo sucede en su tiempo y no en el tuyo. Porque todo sucede en sus tiempos y no en los tuyos. Si las cosas sucedieran en tus tiempos, tendrías 15 años y ya tendrías 20 hijos. Si las cosas sucedieran conforme a tus anhelas y conforme a tus tiempos, hace tiempo que hubieras dejado la escuela. Porque tú no eres sabio. Dios sí. Tus tiempos no son buenos, los tiempos de Él sí. Ay, hermano, todo eso se sacó de la manga. No, hay 5 ejemplos mínimo que vamos a dar en esta mañana. Primer ejemplo, Abraham y Sara tuvieron que esperar largo tiempo para ver reflejada la promesa de Dios en sus vidas. Dios no hizo la promesa y al día siguiente ya estaban esperando a Isaac. No, pasaron años, a tal grado que la mujer dijo: ya se olvidó de la promesa, mejor llégate a mi esclava Agar. Ella actuó conforme a sus tiempos, no esperó los tiempos del Señor y los resultados no fueron correctos. Hubo un hijo de la promesa y hubo un hijo de la esclava, mas ¿quién tomaría la primicia? La promesa de Dios, no el de la esclava. Hermano, apenas va uno. Número 2, ejemplo número 2. ¿Acaso el rey David en el Salmo número 22, versículo 2, capítulo 22, versículo 2 del Salmo, no dijo lo siguiente: Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo? ¿Por qué, rey David, tú que no cantabas las mañanitas? Porque es en los tiempos de Dios, no en los tuyos. Porque es en los tiempos de Dios, no en los tuyos. Y aunque llores, patalees y sientas que no te responda, es en los tiempos de Dios, no es en los tuyos. Ejemplo número 3, Marcos 5:35. Mientras Jairo, el bíblico, aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciéndole: tu hija ya murió, ¿para qué molestas a Jesucristo? Si recordamos la cita bíblica, Jairo llegó pidiendo por la sanidad de su hija y de repente sale una mujer que, tocando el borde del manto, quería que parara su flujo, y el Señor se entretuvo. Y entonces llegaron los siervos y le dijeron: ya no, ya pasó el tiempo, esta mujer ya quitó el tiempo, ya no lo molestes, ya tu hija ya no está enferma, ya tu hija está muerta. Porque es en los tiempos de Dios, no en los tuyos. Ejemplo número 4, semanas anteriores vimos la multiplicación de los peces y los panes. ¿Acaso Jesucristo no sabía lo que iba a suceder? Él es Dios. Pero aún con ello, en el libro de Marcos le hizo una pregunta a Felipe: Felipe, ¿de dónde compraremos para que coman todos estos? ¿Acaso Jesucristo no sabía que Él iba a solventar, que Dios solventaría? ¿Por qué le preguntó a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Ejemplo número 5, Juan capítulo 11 versículo 6. Cuando Jesús escuchó que Lázaro estaba enfermo, no corrió a verlo,
no corrió a sanarlo. Dicen las escrituras que Jesucristo, después de escuchar que su amigo Lázaro, al que amaba con todo su corazón, estaba enfermo, incluso esperó 2 días más en el lugar que se encontraba. 2 días después fue y Lázaro estaba muerto ya. Surgen 5 preguntas y tal vez es una sola. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tardas? ¿Por qué tardaste con Lázaro? ¿Por qué le preguntaste a Felipe? ¿Por qué tardaste con Abraham? ¿Por qué perdiste el tiempo con la mujer de flujo y no sanaste a la hija de Jairo? Debemos comprender en esta mañana que sí o sí no se trata acerca de la fe de la mujer sirofenicia. Se trata acerca de cómo Dios te va a ir discipulando, te va a ir formando. Discipular viene de una misma raíz griega que significa enseñar, pero también significa reprender. Cuando alguien discipula, lo más bello es formar, pero para formar también tienes que discipular cuando tienes que corregir lo que se está saliendo fuera del camino. Discipular no solamente es enseñar. Discipular sí o sí se compone de las 2 posiciones y provienen de la misma raíz griega, que es formar. Y uno forma cuando hay un inicio, pero también forma cuando las cosas se están descarrilando. A veces con los discípulos, cuando la varita del árbol se está enchuecando, va a haber que arrimarle tierrita, va a haber que disciplinar. Lo que entendemos a través de estos 5 ejemplos, velo bien. ¿Por qué el Señor tardó tanto con Abraham? Porque Romanos capítulo 4 versículo 20 nos dice que a través de esto su fe se fortaleció. ¿Por qué no sanó a la hija de Jairo? ¿Por qué tuvo que ir a resucitarla? Porque Jairo tenía que comprender a través de las palabras de Jesucristo. Marcos 5:36. No temas, no temas, no temas, Jairo, cree solamente. No temas, cree solamente. Porque si sabía que iba a multiplicar los panes, tuvo que preguntarle a Esteban, ¿qué haremos para alimentar a estos? Juan capítulo 6, versículo 6 nos da la respuesta. Esto decía para probarle. ¿Por qué resucitar a Lázaro? ¿Que acaso no sería más sencillo sanarlo en su enfermedad? Además lo amaba. Yo te preguntaría, ¿qué le trae más gloria a Dios? ¿Qué le trae más gloria a Dios, sanar a un enfermo o resucitar a un muerto? Pues bien, cada una de las cosas que suceden, no solamente en la vida de estos hombres y mujeres, todo lo que sucede en nuestras vidas no es para que tú seas victorioso, no es para que tú seas poderoso como te enseñaron en otros lugares, es para que el nombre de Dios sea glorificado. Es para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces ella dijo, después de que le dijeron que el pan no era para los perrillos: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Qué les estaba enseñando esta mujer impura a esos 12 soberbios? Que aunque ella no era israelita de nacimiento, ella estaba demostrando con hechos lo que se nos enseña en Hebreos capítulo 11 versículo 1. Ella demostró después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ella realmente demostró una fe inquebrantable. Y vuelvo a repetir, no se trata acerca de ella, se trata acerca de humillar al pueblo elegido. Los soberbios que pertenecen a una iglesia reformada, que se preocupen los pentecostales, pues nosotros somos estudiados. No, te puedo asegurar que aún en cualquier lugar de otras denominaciones de creyentes hay pueblo, hay remanente del Señor. Pero el Señor tiene que seguir discipulándonos, a veces por medio de la enseñanza, a veces por medio de la corrección. A través del ejemplo de esta mujer, el Señor les estaba tratando de enseñar que en ella había humildad, mientras en ellos no la había.
Ellos les dijeron: córrela, despáchala. Bueno, esta mujer persistió a pesar de los desplantes, a pesar de un posible insulto. No eres hija, eres un perrillo. Sí, Señor. Pero aún nosotros los perrillos, nos alimentamos de las migajas que caen de la mesa de los hijos. ¿Acaso no venimos del polvo? ¿Acaso el Señor nos sacó de lo más vil y menospreciado? Y a veces nos ofendemos por tantas tonterías. Es que dijo y dejó de decir, es que me habló y es que no me habló. Esta mujer no solamente nos restregó fe, no solamente nos restregó capacidad de humildad, como discípulos nos restriega que es necesario ser perseverante. Ella insistió a pesar del silencio total de Jesucristo, a través de su aparente frialdad, a través de la indiferencia y grosería de los discípulos. Despídela a través de la humillación. 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pastor, ya entendí cuál es la enseñanza del día de hoy. La enseñanza del día de hoy es que si persistimos, Dios nos tiene que contestar y que no recibiremos un no por respuesta. No, esa no es la enseñanza. Entonces ya sé, la enseñanza del día de hoy es que tenemos que alabar a aquellos que tienen características por encima de nosotros, como con esta mujer. Alabemos su fe, mujer grandiosa, guerrera, digna de imitar. No, tampoco no es la enseñanza. Esas las dan en otros lugares, aquí no. Por eso opté por concluir con el texto que, si bien no es la historia, es el segmento que sigue. Dice: grandes muchedumbres vinieron a él, versículo 30, teniendo consigo cojos, ciegos, mancos, mudos y muchos otros. Los pusieron a los pies de Jesucristo y él los sanó, de modo que la gente estaba atónita cuando veía hablar a los mudos, restaurados los mancos, los cojos caminando y los ciegos viendo. Pero la cereza del pastel, antes de que empieces a alabar los milagros, es el motivo final y la manera en que terminan esos hombres maravillados. Y dicen las escrituras que y ellos glorificaron al Dios de Israel. Objetivo: alabarte a ti. ¿En serio? Es que el hermano que ora y que lee bien bonito y que se aprendió, ¿alabarlo a él? Es que los grandes hombres de Dios y que explican, ¿alabar a otro hombre? No, ni siquiera el que sana es algo físicamente, el terrenal, no. Si hemos de alabar, si hemos de hacer algo a través de las maravillas de Dios, es glorificar al Dios de Israel, al que todo lo puede. En el libro de Juan capítulo 15, solamente anótalo, las escrituras nos narran cómo Jesucristo es la vid verdadera. Jesucristo es la vid verdadera, porque habrá vides que son falsas, pero solamente Jesucristo es la vid verdadera. En Juan capítulo 15, por tanto que Jesucristo es la vid verdadera, Él nos dice que Él es la vid y nosotros solamente somos pámpanos. Pero a veces nuestra soberbia nos lleva a pensar que somos los que dan fruto. No, Jesucristo dijo que Él es la vid verdadera y que nosotros somos solo pámpano, solamente ramificaciones pequeñas, pero que el pámpano no lleva fruto si es que no permanece en la vid, si es que no permanece en Jesucristo. Y si Él permite, escucha bien, si Él permite que tú o yo llevemos no solo fruto, sino que llevemos mucho fruto,
si Él permite que llevemos no solamente fruto, sino mucho fruto, de acuerdo al libro de Juan, capítulo 15, si Él nos permite que nosotros seamos sus discípulos, si Él nos permite que nosotros seamos sus discípulos, no es para recibir una mediocre y asquerosa vanagloria. Es que yo acepté al Señor, es que yo busqué. ¿En serio? Y si no es para mi mediocre vanagloria, entonces ¿para qué es? El mismo capítulo de Juan 15 dice que es para que a través de ello su Padre sea glorificado, su Padre sea glorificado. Por tanto, si aún todavía no comprendes la enseñanza del día de hoy, quiero concluir con el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 36. Y voy a esperar a que vayas a él. Romanos, capítulo 11, versículo 36. Si es posible, subráyalo o transfiérelo a una hoja, pégalo en tu espejo, pégalo en tu carro, apréndetelo de memoria. Cada que venga la soberbia a tu pequeña vida, cada que te quieras enaltecer, pequeño soberbio, cada que te quieras creer algo que no eres, recuerda Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Así es que, porque de Él y no de ti, por Él y no por ti, porque para Él y no para ti son todas las cosas, a Él y no a ti, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.